Padre, te entrego este tiempo de apacentar tu grey. Dame sabiduría abundante y sin reproche para poder, Señor, cumplir ese alimento espiritual que has dispuesto para tu pueblo hoy. Bendice este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Señor. Hermano, en verdad que este libro de Hebreos es magnífico, maravilloso. Y se han puesto a pensar, yo no sé si ustedes lo están captando bien, pero aquí estriba el punto, es que el hebreo todavía, el hebreo cristiano, no cristiano hebreo, para mí era al revés, no había captado la profundidad del nombre, que es sobre todo nombre que es Cristo Jesús. Él todavía le daba realce a los profetas del Antiguo Testamento cuando Dios ha hablado en diversas formas por medio de los profetas, pero en estos posteros días ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Él es el todo, la plenitud de la deidad. Él es más grande que los ángeles. Algún hebreo diría, bueno, pero a los ángeles han aparecido, la ley ha sido dada a través de los ángeles también. No, Cristo es más grande que los ángeles, que San Miguel, que Gabriel. No existe ningún ángel que esté por encima o igual a Cristo. Cristo está arriba de los ángeles, está arriba de Moisés. Él es el que da el reposo. Y ustedes no reposan porque no han obedecido a lo que el Señor dice. Él es el Hijo de Dios, el que traspasó los cielos. Por eso que no han tomado posesión de la tierra prometida. Porque como en el Antiguo Testamento, aquella generación que salió de Egipto no reposó porque no creyó en el Señor y quedó dando vueltas por 40 años en el desierto sin tener reposo, así mismo le pasa a ustedes. Si no aceptan que Cristo es el Verbo encarnado, la palabra misma de Dios, ustedes no reposarán. Y también hemos hablado que todo este problema es un problema de incredulidad. Pero el autor y consumador de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el libro de Hebreos. Ahí está el kit del asunto. Ellos todavía no habían asimilado que Cristo es la cabeza del ángulo que descansa todo el edificio del Señor. Y recuerden que habíamos dicho, Cristo es el heredero de todo. El heredero, Él es el reino eterno. Él está sentado en su trono, creador del universo. Rey de reyes, Señor de señores. Creador del universo. Es el resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de su sustancia. Él sustenta todas las cosas por el poder de Él. Inclusive el Apocalipsis, que por mucho que nosotros sintamos que estamos ya en los últimos tiempos, no es ni siquiera el arranque de los dolores de parto de la mujer. Siquiera. Él purificó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él está sentado a la diestra de Dios. Pero de repente el abuelo hebreo le dice a los nietos cristianos, sí, pero en Cristo no hay sacerdotes. Tiene que haber sacerdotes. Y Cristo ahora, del capítulo 5 que estamos viendo ahora hasta el 10, se recalca el hecho de que Él es el sumo sacerdote nuestro. Él es el que traspasó los cielos. Y quiero recordarles los últimos versículos del capítulo anterior, que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el intercesor entre el pueblo y Dios. Nosotros no tenemos sacerdotes. El sacerdote nuestro es Cristo Jesús. Él para siempre, a través de su Espíritu Santo, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, retengamos esa gran verdad, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, porque Cristo vino como varón de dolores, experimentado en quebranto, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso hay que decirlo muy claramente, que Cristo fue tentado, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente ante ese sumo sacerdote, al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué? Misericordia, bendito sea el Señor. Yo puedo todos los días llegar al trono de Dios,
por intermedio de Cristo, mi sumo sacerdote, y encontrar misericordia. Y también encontrar gracia para el oportuno socorro. Es algo perenne, continuo. No es que en la antigua ley de Moisés o bajo el régimen de la ley había sacerdotes que se intercambiaban, pero ellos tenían que pedir por sus propios pecados también. Entonces hoy es recalcar el hecho de que Cristo también es sumo sacerdote. Ellos no lo entendían, pero el asunto es si usted lo entiende, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él, del sumo sacerdote. Una vez mi papá, yo comenzando pichón todavía en los caminos del Señor, pero Ricardo me hace una pregunta y no se la supe contestar bien. Es más, no pude ni contestársela. Así que ya no hay sacerdotes. Y cuando el tiempo de Cristo había sacerdotes, refiriéndose que en nuestra religión tradicional hay sacerdotes. No había sacerdote en el tiempo de Cristo, sí. ¿Y por qué no hay ahora? Oye, quedé yo mudo. Porque me faltaba fundamento, me faltaba crecimiento. Y me dolió no haberle dicho una respuesta. ¿La respuesta cuál es? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Espiritualmente Él intercede por mí todas las veces que se requiera, para siempre, en el nombre de Jesús. Pero entonces ustedes están viendo que el hebreo cristiano quedó muerto en su propio amarre de su tradición judía. No sé si lo están notando. No arrancaba, porque estaba preso. Porque igual le pasa al musulmán. Un musulmán llega a Cristo, si tú no lo alimentas con la palabra, él llegará un momento que va a tener una crisis de fe. Pero si mi abuelo, mi tatarabuelo, todos fueron musulmanes, ¿por qué yo no ahora? Y si tú no le das la base doctrinal bíblica, que el nombre, sobre todo el nombre es Cristo, retorna de donde salió. Por eso que es importante la gran comisión de ir y hacer discípulos. De lo contrario, los niños espirituales, ¿qué va? Si no pasan por la leche, están desnutridos y son engañados y vueltos a caer. El perro vuelve al vómito. Entonces, siendo las cosas así, vamos a ver el asunto de este capítulo 5. Ya yo me he dado cuenta, ya le he cogido el golpe de que él está apuntando una sola cosita, pero que es fundamental para que nosotros entendamos el problema de los hebreos. Y lo peor es que un supuesto cristiano que conozca a Cristo regrese al judaísmo. Eso sería caerse de la gracia totalmente. Bien, la labor sacerdotal dice así, Hebreos 5, 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote, hablando de los sumos sacerdotes bajo el régimen de la ley, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Tenían una función sacerdotal establecida en la ley de Moisés, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Los bueyes, las palomas, las ovejas se ofrecían a través de los sacerdotes para expiar los pecados de cada uno de los judíos que concurrían al templo. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, está hablando el sumo sacerdote bajo el régimen de la ley, puesto que él también, ahí está la diferencia con Cristo, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es decir, que el sacerdote bajo el régimen de la ley se consideraba pecador, pero Cristo es el sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando fuimos a Naguillo, en nuestras misas allá interiorales, yo tocaba la campanilla y decía, aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo estaba más presente, era que baje la cabeza, que esto es un momento reverente, pero ni yo mismo sabía cuál era el significado y la profundidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tú puedes profesar una tradición, una religión, y no entender nada.
¿Y qué significa religión? Religión significa, significa Dios. Y religión o ligado son rutinas o ritos que me vinculan con Dios. Pero nosotros somos vinculados con Dios por ningún rito, porque Cristo lo hizo todo. Consumado es. Ya por los méritos de Cristo llegamos al cielo. Y el Señor nos escucha, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y ustedes me están siguiendo, hermano? Amén. Aleluya, Señor. Ojalá que... Aquí estamos hablando de la tosudez judía. Esta tosudez, bueno, ustedes estamos viéndonos que cuál era el problema, el pecado de la ¿qué? De la incredulidad. Por ejemplo, el libro de Proverbios está escrito para 3 personas. Para los simples, para los sabios y los necios. ¿Quiénes son los simples? Todos. ¿Quiénes son los necios? Los que oyen el consejo de Dios y no lo obedecen. ¿Y quiénes son los sabios? Los que oyen el consejo de Dios y lo obedecen. Bueno, así está la necedad esta. Dios le ha hablado a través de Cristo, pero ellos no le entra el cambio. Está trabado el clutch y no entra el cambio. No entra el cambio porque están atorados en un tradicionalismo. ¿Me estoy explicando? Entonces, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Y qué significa? En la orden sacerdotal, bajo el régimen de la ley, bajo Aarón, que fue el primer sacerdote, tenían que ser levitas, de la tribu de Leví. Pero Cristo es de la tribu de Judá, pastor. Hay una variante. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a hablarlo. Porque Cristo no está bajo la ley. Él es antes de la ley. Él es desde el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero vamos a hablar el asunto para no atorarnos. Entonces, cuando está en azul, hermano, esto es para yo mismo no perderme, ¿sabes? Cuando pongo textos en azul es un texto paralelo para corroborar lo que se está diciendo y cuando vuelve a negro sigo con Hebreos. ¿Estamos? Entonces, el sumo sacerdote en los tiempos de Cristo, ¿ustedes han visto el Nuevo Testamento? ¿Cuál era la figura sacerdotal del sumo sacerdote? Unos corrompidos. Desde Anás hasta Caifás. Era una sucesión nepotista de padres a hijos y ya lo último fue que fue un yerno el que pusieron de sumo sacerdote. ¿Había pureza, había limpieza ahí? No. El mismo templo lo habían convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Vamos a leer en Marcos 11, 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los campistas. Porque ahí había de todo. Peso colombiano, bolívares, que la cuestión. Y tú entrabas ahí mismo hacía todo. Entonces tú traías tu buey o tu oveja de allá del otro lado del mundo y llegabas allá y entonces venía un audito de los auditores sacerdotales y dice, no, este no es kosher, este sirve, te aceptamos este no te lo compramos, no te lo compramos, te damos el bueno y resulta que ese que están dando ellos está tuerto, le tiene una oreja bocha, está cojo, pero todo era un vulgar negocio. ¿Y comercializaban con qué? Con las ovejas, las palomas y los bueyes que representan las almas de los hombres. Eran unos corrompidos. Y dice que volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, porque el templo, en vez de que haberse convertido en una casa del Señor, era un mercado. Todo estaba manejado y que vendo las palomas, que que tanto. Oye, qué horrible. Una depravación, una corrupción total. Ese templo Dios lo destruyó. Porque ahora el templo, ¿dónde está? ¿Dónde está el templo? Ya ese templo no tiene valor. Porque al tercer día dijo Cristo, yo voy a edificar un templo en cada uno de nosotros. Porque ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No tenemos que ir a Tierra Santa para sentirnos santos.
Cristo está en mí, donde yo me mueva se mueve el templo. Entonces, ese mercado persa que había ahí, ya había una corrupción del sacerdocio. Y dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. Para todas las naciones. Y gloria a Dios por esta iglesia que tiene todas las naciones, por lo menos de habla hispana. Mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Porque todo ladrón tiene una cueva para guardar su botín. ¿Dónde estaba el botín? En el propio templo. ¡Wow! Depravación total. Por eso no quedó en ese templo piedra sobre piedra. Y ahí está el muro de los lamentos. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban ¿qué? Cómo matarle. Eso es como meterse con el narcotráfico. Si le tocas el negocio a un mafioso y te mata, así mismo están ellos. Estaban tocando el corazón del mercado, de la mafia que tenían dentro del templo. Porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. No lo mataban enseguida porque había un pueblo que lo escuchaba atentamente. Entonces, otra vez, la labor sacerdotal estaba dentro de la ley de Dios. Pero el mismo sumo sacerdote era pecador. Cristo vino débil como hombre, se hizo hombre, débilmente, fue tentado pero sin pecado. Ahora vamos a ver, en segundo lugar, Cristo es el sumo sacerdote para siempre. No necesitamos esperar el turno de alguien. Porque usted se pone a ver, en el caso del nacimiento, cuando el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, el que estaba haciendo las veces de sacerdote era el papá de Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Bien, no están dormidos. Zacarías. Y de repente la gente afuera esperando que el sacerdote saliera, que en ese caso era Zacarías, que pensaron que le había dado algún ataque porque no salía. Y nadie podía entrar ahí porque tenía que prepararse para entrar al santuario. Y normalmente le ponían alguna soga ahí, por si acaso, alarlo, porque nadie podía violar la preparación sacerdotal para ese momento. ¿Me estoy explicando? Pero era bajo la ley del Señor, bajo Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Sumo sacerdote viene por el pueblo para expiar, para quitar, en este caso de Cristo, el pecado. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Cristo es el sumo sacerdote, determinado por el mismo Dios. Aquí al Cordero de Dios. ¿De quién es el Cordero? De Dios, Dios Padre. Yo te he engendrado hoy. Como siempre dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El propio nombre Melquisedec significa rey justo. Eso es una figura misteriosa, porque aparece en el Antiguo Testamento y es un tipo Cristo. ¿Cuándo aparece Melquisedec? Antes de Moisés, antes de la ley, antes de Aarón. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, porque Cristo cuando fue sacrificado, Él estaba suplicando por el pecado de nosotros, el perdón, con gran clamor y lágrimas allá en Getsemaní, ¿se acuerdan? Y al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, porque él fue un cordero voluntario, un buey voluntario a su sacrificio. Y aunque era hijo con mayúscula, por lo que padeció aprendió la obediencia, porque Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación con su sacrificio.
Pero ¿cómo quedaban los hebreos cristianos? Apegados a un sacerdocio del viejo régimen de la ley que no tenía valor, porque ese no da la eterna salvación, sino el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero vamos a ver un poquito a Melquisedec en Génesis, porque aparece 3 veces en la Biblia, nada más el nombre. En Génesis, en el Salmo 110 y en Hebreos. Y se va a repetir varios, porque aquí nos vamos con el sumo sacerdocio hasta el capítulo 10. Entonces Melquisedec, dice Génesis 14, 18 al 20, rey de Salem, era un rey, y sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, sacó pan y vino, en el caso para Abraham. Bajo el régimen de la ley, bajo la orden de Aarón, no podía ser un rey sacerdote a la vez. Pero Melquisedec fue rey y sacerdote. En la Biblia hubo uno que quiso siendo rey, hacer la vez de sacerdote. ¿Quién fue? Usías. ¿Ah? ¿Qué le pasó? ¿Contrajo qué? Lepra. Lepra, porque no podía ser rey y sacerdote a la vez, pero Cristo sí. Cristo es rey, es sacerdote y es profeta. ¿Por qué es profeta? Porque tenemos la palabra dicha por su boca. Y entonces, y le bendijo diciendo, aquí habla Melquisedec, dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en la mano. Esto fue cuando el rescate de Lot. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién se le da los diezmos? ¿Ah? Al Señor. Y Abraham le dio. En este caso, Melquisedec aparece fuera de la ley, fuera del régimen de la ley. Y es como es Cristo, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo cumplió la ley, pero nosotros estamos bajo gracia. Nuestro sacerdocio está bajo la orden de Melquisedec antes de la ley. En el nombre de Cristo Jesús. Ahí está todo. Nosotros oramos a un rey que está sentado en su trono, pero lo hacemos a través de un sumo sacerdote que es el mismo Cristo también. Y es nuestro profeta porque le obedecemos como iglesia de Dios. Y aquí tengo yo mira, está horrible, pero es que no puedo escribir mejor. La M significa Melquisedec, ¿está bien? La M es que, bueno, no es porque es mi letra así, sino que no domino todavía la cuestión. Melquisedec y Aarón, ¿verdad? Melquisedec es antes de la ley. Cristo es sumo sacerdote, ¿de acuerdo al orden de qué? De Melquisedec. Sin embargo, Cristo es de la tribu de Judá. El sacerdocio es bajo la tribu de Leví. Cristo es el león de la tribu de Judá. ¡Aleluya! Entonces, Él es rey y sacerdote. Los sacerdotes solamente podían ser sacerdotes, pero nunca podían ser rey, porque un rey que hace las veces sacerdote es una maldición. Antes de la ley, con Melquisedec, en la ley, con Aarón. Y los judíos hasta la fecha, ¿cuál es el último de las profecías que se van a cumplir? La construcción del último templo de Jerusalén. Pero ese templo tiene algún valor para nosotros. Si ya Cristo fue crucificado, si ya es el sumo sacerdote, ¿dónde cabe ahora un Mesías? Si ya el Mesías vino, cumplió todo. Cristo sin pecado, sin embargo, el sacerdote bajo Aarón era pecador. También pedía por sus propios pecados. Cristo es sumo sacerdote para siempre y en el tiempo del régimen de la ley solamente eran hombres bajo turnos, cambiantes. Bueno, ya me voy a quitar este asunto. Entonces, nosotros, lo más grande, y me duele que en el tiempo que
estaba apenas creciendo en la fe, no supe la contundencia para hablarle a mi papá del significado del sumo sacerdote de Cristo. En Marcos 15, 37 al 39, ocurrió un evento maravilloso cuando Cristo murió, expiró. Dice en Marcos 15, 37 al 39, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Un velo que tiene un ancho enorme, imposible de rasgar, y hacerlo de arriba a abajo es todavía un imposible mayor. Y dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Un centurión que no tenía ni base bíblica de nada, viendo el evento. Ahora, ¿qué significado tiene el rasgarse de arriba a abajo? Ahí no hay diferencia ahora. Ahora nosotros tenemos entrada directamente al lugar santísimo por los méritos de Cristo, por la sangre de nuestro Señor. No necesitamos intermediario humano, ni venga algún triple ungido, cuádruple ungido a orar por mí, porque tengo directo acceso al trono de Dios, porque soy hijo de Dios, que he creído y redimido por la sangre del Cordero de Dios. Y no nos vamos aquí a nosotros a que venga un ente humano a decir, mira, pídeme oración a mí para que pueda yo, que estoy más cerquita de Dios, orar por ti. Te reprendo, diablo. Porque nosotros ahora podemos tener acceso directo al trono de la gracia. En nombre de Cristo Jesús. Ahora viene la parte final. Que es lo que yo les digo, porque alguno aquí que dirá, de repente, pastor, es que los judíos tenían un concepto más profundo de la fe. Ellos tenían una hondura que de repente les costaba porque ellos no se sentían convencidos del todo que Cristo era el Mesías prometido. Y no se convencían del todo. Déjame decirle que es todo lo opuesto. Ignorantes y niños espirituales eran. Y no pasaron de la base principal, y es lo que quiero destacar en esta parte final que es hermosa. El problema del hebreo era que se quedó en los rudimentos, en el ABC, se quedó niño. Miren esta palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice Pablo, dice el apóstol, y difícil de explicar. Pero es difícil de explicar porque no sé, tengo palabras profundas para comunicarme contigo. No, porque tú no crees. El problema tuyo es el pecado de la incredulidad, por eso no avanzas. Y dice, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. Están bloqueados. No le entra el clutch. Se quedaron en el ABC. Porque mira esa palabra, debiendo ser ya maestros, después de ¿qué? Tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Habría que explicarle, Cristo murió en la cruz por tus pecados. ¿Lo crees de verdad? Tienes que volver a los rudimentos de la fe. No me vengan a decir a mí que esto es profundidad, no. El problema era el estorbo de su propio pecado de la incredulidad. Que por esa razón no entraron los padres a tomar posesión de la tierra prometida. Y todo aquel que participa de la leche, que es inexperto en la palabra de justicia. Eran inmaduros, babies, de biberón. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A los que han crecido, madurado. Ese es el alimento sólido. Ellos no pasaban de la leche y por eso había tantos problemas. ¿A quién se parecían? Se parecían a los corintios. Vamos a leer en 1 Corintios 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas y disensiones. Cuando tú ves una iglesia peleona, contenciosa, es porque no hay crecimiento. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces el problema de la iglesia hebrea era que no había crecido en la fe. Eran babies espirituales. No siquiera podían reconocer que Cristo es el nombre sobre todo nombre. Y tenían un problema de crecimiento. ¿Y cómo poderlo explicarlo de otra manera? Yo conocí un par de maestros. Cuando se abrió lo que hoy es la Universidad Tecnológica, comenzó la universidad como una facultad llamada Politécnico. Ellos querían ser ingenieros. Se matricularon en el Politécnico. Y cuando ellos ven que están todos los diferentes estudiantes que hay ahí, de escuelas privadas, de universidad, de secundaria, y los tipos no pasaron en su normal de Santiago, quizás de la aritmética, posiblemente el álgebra, pero cuando vieron los teoremas de cálculo, trigonometría, quedaron en el aire así. No sabemos nada. Así estaban los dios. Nada más tenían aritmética. Esos dos muchachos se metieron y compraron una resma de papel. Se fueron a la biblioteca, como si fueran ratones de biblioteca, y de ahí no salieron hasta que comenzaron a sacar las diferentes teoremas y ecuaciones y demás. De ahí no salieron. Con una disciplina espartana que tenían. Y no me pueden, quizás no me crean, pero que terminaron en primero y segundo puesto de honor al final de la carrera. Increíblemente. Bárbaramente. Pero que ellos tenían aritmética. Así estaban los hebreos. Con los rudimentos. No sé si me estoy explicando. Los rudimentos no podían entender. Entonces era como de hablar con un cabezón. Digo, mira, esto es así. Así que no me vengan con profundidades judías. No me vengan con profundidades. Que ellos desecharon la piedra de ángulo, que es nuestro Señor Jesús. Porque hay algunos que se encantan con tanta pompa ritual. Siendo las cosas así, vamos a una aplicación final. Doctrina. ¿Quién es mi sumo sacerdote? ¿Cuántas veces puedo hablar con Cristo? Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Usted se va a encontrar con gente que es, ¿cómo se dirá la palabra ahora moderna? Tolerante o utilizan la teoría de Einstein de la relatividad en que toda verdad es relativa. No existe absolutos. Así que el único camino para llegar a Dios es Cristo, pues. ¿Sí? Y la única verdad es la de usted. Sí. Y el único la única forma de tener vida eterna a través. Sí. Ustedes son radicales. Sí. No hay otro camino, verdad y vida. Los creyentes somos radicales porque es una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Todo es one. Es un asunto así. Entonces Cristo es mi sumo sacerdote. Y por eso que yo quisiera, Pancho, que terminemos también al final 2 cantos. En el pasado Dios habló y el otro Hijo de Dios. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador, sumo sacerdote, entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Aleluya. Nadie puede mediar. Nunca aceptes que alguien medie por ti para llegar a Dios. Tú puedes hacerlo directamente porque eres hijo de Dios. Que nadie te quite tu condición de hijo o te acompleje diciendo, perdóname que yo estoy más cerquita de Dios. Eso se llama clero. ¿Qué es el clero? Yo soy los representantes de Dios y nosotros oramos por ustedes, porque saben ni siquiera llegar al cielo nada más que nosotros. No. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Amén, ¿es amén?
Amén. El sumo sacerdote, en la gran medida, era para el perdón de expiar los pecados cometidos. Mi sumo sacerdote, mi Señor Jesucristo, dice en 1 Juan 1, 9, 10, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para ¿qué? Perdonar nuestros pecados. Lo que hacía el sacerdote antes, pero él también tenía que pedir perdón y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué problema más serio de la necedad, de la tosudez de este pueblo llamándose hermano, que todavía no entendía que Cristo era nuestro sumo sacerdote, o es nuestro sumo sacerdote? Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, usted no valora el hecho de que puede el Señor en todo momento interceder por usted ante el Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Tiene sentido lo que he hablado? ¿Tiene profundidad lo que he dicho? Entonces, aprovechemos acercarnos confiadamente ante el trono de gracia. Y voy a pedirle, si alguno de los visita, porque yo no quiero forzar a nadie, no ha abierto su corazón a Cristo, al final del culto yo estoy aquí adelante por orar por él. Para hacerlo no bajo presión, sino usted con el Señor, y decirle: yo quiero recibir el perdón de pecado de mi Cristo, tener vida eterna y ser hijo de Dios. Pero ahora usted, que está sentado, que conoce a Cristo, ¿qué tanto tú tienes la certeza de que cuando te acercas confiadamente al trono de Dios, Él te oye? ¿Qué tanto tú tienes la certeza esa? Aunque se caiga el mundo, hermano, aunque el mundo esté pata para arriba, el Señor está en su trono, reinando. Y ese trono no se mueve. El mundo es un mar, pero el Señor está sentado en su trono. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Alguien está asustado hoy por las situaciones de lo que se está viviendo? Mi Señor es mi Señor. A Él sea el santo para siempre en el nombre de Cristo. Yo le invito pues a tener un encuentro ahora mismo, confiadamente. Padre nuestro, puede ponerse en pie allí donde está. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre mío, tú eres el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Pero yo sé como Cristo, como hijo tuyo, que soy hijo del Padre Celestial por los méritos de Cristo, que cada vez que oro tú me oyes, Padre. Cada vez que oro tú estás conmigo y tu espíritu está en mi corazón. Y el que intercede por mí ante el trono de gracia es el Espíritu Santo que me has dado, que me has sellado como hijo tuyo, que puedo acercarme a ti y tú me oyes. Inclusive tú intercedes por mí para acomodar la misma petición, porque ni yo mismo sé orar. Y tú vas a orar conforme a la voluntad del Padre Celestial. Padre, haz que los hermanos entiendan que tienen a un sumo sacerdote disponible porque abrió los cielos y está sentado a la diestra de Dios y escucha a todos los que se allegan a su trono de gracia. Padre mío, que sean hombres y mujeres de oración, porque tenemos un gran amigo, tenemos el mejor amigo del mundo que eres tú, Señor. Te pido pues tu amparo hoy y que ellos no sean contumaces, que busquen el refugio en ti, Padre mío, para que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento los haga descansar, Señor. En el nombre de Cristo, echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, todo lo que traigamos, porque nuestro Rey está sentado en su trono, siempre reinando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, Señor.
Bien. Vamos a cantar la primera parte de este libro de Hebreos. En el pasado Dios. Este es el primer capítulo. Dale, Pancho. Aleluya. En el pasado Dios habló por medio de sus siervos los profetas. Aleluya. De muchas maneras, poco a poco reveló su plan eterno. Pero en los postreros días ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, quien fue hecho superior a los ángeles de Dios y fue ungido como Dios de alegría. Va. Su reino es eterno, en su trono Él está, coronado con honor y majestad. Él es el creador de todo el universo, que sustenta toda creación con la voz de su poder. Sean tronos y dominio, principados, potestades, lo visible, lo invisible, fue creado para Él. Él es el creador de todo el universo, que sustenta toda creación con la voz de su poder. Sean tronos y dominios, principados, potestades, lo visible y lo invisible, fue creado para Él. Fue creado para Él. Aleluya. Fue creado para Él. Aleluya. Bien, uno más. Uno más para nuestro Señor. Uno más. Hijo de Dios. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón.
ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. En adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Amén. Toda la gloria para ti, Señor. Gracias por haber entendido el Evangelio de una forma sencilla, sin estar borrando tradiciones judaicas ni nada de esas cosas. Oh Padre, gracias por tu sencillez. Y te pido ahora que todos mis hermanos echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque estamos bajo el reino de Dios, que es inmutable, que no cambia. Gracias, Señor. Y ahora te pido que la paz de ellos esté siempre en sus corazones, a donde vayan, y sean portadores de paz. Y oramos también por el país, que tenga la paz de Cristo, para dar entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido al Señor que gobiernes. Gobierna en ausencia de gobierno, que seas tú el que gobiernes a través de tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.